Voy a hacer una breve síntesis de los temas anteriores que hemos podido compartir. La epístola a los Efesios. La carta de los Efesios y la armadura especialmente, para mí la armadura es la guinda del pastel, ¿sí? Pero para mí entender y saber que esa es la guinda, la clave está en las dos oraciones de Pablo, que están en la misma carta a los Efesios. La primera oración que Pablo hace, lo hace en el capítulo 1, en el versículo, lo hace específicamente el versículo 15 al 23. Y Pablo está orando y dice: Señor, pido para que el conocimiento sea dado, para que ellos entiendan tu verdad, para que ellos entiendan las riquezas que tienen en ti, para que ellos entiendan lo que tú hiciste en la cruz, para que ellos entiendan ese sacrificio glorioso que tú hiciste al derramar tu sangre. Aquí se ha predicado muchas veces y yo al inicio decía, es mi papá quien lo está diciendo, es el ministro quien lo está diciendo, pero con el tiempo me di cuenta, no es él, es el Señor. Y era el Señor a través de él. Cuando entendemos, es fácil. Cuando uno conoce y uno entiende el sistema, qué fácil es darle respuesta a los asuntos, ¿verdad? Eso es conocimiento y eso es el entender. Y eso es lo que está orando Pablo. Porque si conocemos y entendemos, entonces es fácil. Y entonces la segunda oración de Pablo se vuelve bien sencilla de entender. Porque Pablo en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 13 al 21, viene y comienza a decir: Señor, te pido para que ese conocimiento se convierta en vida, que ellos ya sean lo que tú dices, que ese hombre interior que está dentro del corazón, valga la redundancia, sea fortalecido con tu poder, y que el hombre nuevo que es Jesucristo crezca, que habite en nuestros corazones. Eso tiene que ser una realidad, ya no solamente un conocimiento. Ya entiendo que Jesucristo tiene que estar en mi corazón. Digo: Señor, por favor, habita tú en mi corazón. Haz tú la obra, que yo vaya creciendo, que mi voluntad se una a tu voluntad, porque su voluntad va para allá y yo voy para allá. Mi hombre interior, esa pequeña porción que está conforme a la voluntad de Dios en mí, apunta para allá, pero es bien chiquitita. Mi hombre carnal, mi hombre natural, mi vieja naturaleza apunta hacia el otro lado. Pero el hombre interior tiene una gran ventaja. Tiene al hombre nuevo. Y es el hombre nuevo que vence mi vieja naturaleza. Eso es lo que tenemos que entender de esa primera, de esa carta. Esa es la esencia. Si entendemos que Dios ha hecho, entonces yo entiendo que Dios no me mandó a conquistar la iniquidad que está en mi corazón. Si yo entiendo que Él ya hizo y que Él venció al mundo, yo no tengo que vencer al mundo. Si Dios ya hizo, yo no tengo que vencer a Satanás. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Pero de repente tomamos papel que no nos corresponde y comenzamos a hacer cosas que no. Lo que Dios le dijo a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Tú esfuérzate, yo voy a hacer la obra. Yo soy el que pelea, yo soy el que va delante de ti, yo soy tu bandera, yo soy Jehová Nisi, tu bandera, yo soy tu sanador, Rafa, yo soy Jireh, tu proveedor, quien te sostiene. Él es el que hace la obra. Y entonces cuando entiendo y llego a la armadura de Dios y puedo entender lo que les explicaba la vez pasada, que en las Biblias hebreas, así como traducen del griego al español, del griego al inglés y así a varios idiomas, cuando traducen del griego al hebreo, para las personas que viven en Israel, no escriben armadura nashak. Y nashak significa armadura, pero al mismo tiempo significa beso. Un beso de Dios. Y esa armadura son los besos que Dios ha dejado provistos para nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos estas dos oraciones, decimos: Señor, bésame, bésame, como lo hace la sulamita. Si tan solo el amado me besara con los labios de su boca, con los besos de su boca, entonces seríamos vestidos.
vestidos con esa armadura gloriosa, poderosa en Él. Amén. Esa fue prácticamente, en resumen, la primera prédica que tuvimos. La segunda prédica la tuvimos en relación a la oración. Cuando hablamos del tabernáculo, conocemos el orden de los muebles. Y cuando Dios habló y dio la forma en que el tabernáculo tenía que ser construido, habló primero del arca. No funciona el puntero. Luego habló, sí, aquí está el arca, que es la cabeza del Señor. Luego tenemos el propiciatorio. Luego tenemos la mesa de los panes, el candelabro, el altar de oro o de incienso, el altar de bronce y el lavacro. Ese es el orden en que Dios dio las indicaciones para hacer la obra. Pero el recorrido que nos toca a nosotros vivir es al revés. Primero el lavacro. En el lavacro encontramos esos espejos, esa agua. El agua se refiere a la palabra, y cuando uno se acerca dice: Dios mío, necesito a alguien que traiga salvación a mi vida porque mi condición es de muerte. Esa agua es un espejo. Esta palabra que está aquí, bendita palabra, porque me hace ver, me convence de la condición de mi corazón, me hace ver que estoy en pecado, que estoy condenado a muerte. Y entonces me doy cuenta que la misma palabra me dice que hay un Salvador, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar de bronce: Jesucristo, te acepto como mi Salvador. El altar de oro: me comienzo a acercar a Dios en oración, a clamar, a interceder, a rendir mi vida ante el Señor. Bueno, en los anteriores ya viene un proceso de oración, ¿verdad? No crean ustedes que yo llego al altar de oro y ahí comienzo a orar. Realmente en el altar de bronce, en el lavacro, hay niveles de oración. Y para poder llegar al altar de oro, tiene que ser llenado, tiene que ser transformado Cristo en mi vida, entender quién es el Cordero, entender el poder de la sangre de Cristo. Y así vamos creciendo hasta llegar al arca. ¿Sí? Así que Dios estableció un orden que es de arriba porque Él bajó, pero nuestro camino es para arriba, de abajo para arriba, con los muebles, con los escalones que Él dejó para nuestra vida. Bajo ese mismo principio, leyendo yo Efesios 6, decía: Señor, creo que la armadura tiene ese mismo sentido, ese mismo concepto. Porque si yo digo, me voy a poner el cincho de la verdad y no conozco la palabra de Dios, entonces no hay verdad. No conozco, no tengo los principios. Hablo de justicia y no sé qué es justicia. Y entonces, realmente lo primero es mi intimidad con el Señor. Doblar rodillas, decirle: Señor, aquí estoy. Reconozco que no soy nada. Y ese fue el tema anterior, la oración. Y yo los exhortaba a que agarren una silla, se sienten, pongan su cafecito. Si quieren poner otra tacita para decir: esta es para el Señor y esta es para mí, pues pónganlo. Pero hagan una cita con el Señor todos los días. Miren, yo el martes pasado en la coinonía confesaba: miren, hay días que de verdad no quiero orar y me pongo en berrinches y digo: no oro. Y el día me va de la patada. Me siento seco. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez. ¿Sí? Qué bueno, dije, yo soy el único. Entonces, ese tema de la oración es importante porque estamos teniendo esa relación con el Señor. Es ese momento de abrazo, de rendirle: aquí está mi corazón, te entrego todo, te entrego mi familia, que por cierto, Señor, no es mía. Te entrego mi casa, que tampoco es mía. Comienzo a rendir. Es en esa oración donde el Señor comienza a ministrar nuestro corazón. Podemos llegar con esa libertad. Miren, una vez le dije a un hermano de otra iglesia: ay, estoy peleando con el Señor, y entré orando a pelear con el Señor en la oración. ¡Oh! ¿Entraste a pelear con el Señor? Sí, llegué y le reclamé que por qué me había respondido el otro y le puse todo, y mientras que alegaba me di cuenta de mi insensatez y terminé pidiendo perdón, pero llegué peleando. Miren, el Señor es precioso cuando tenemos esa confianza de decirle: Señor, te traigo mis problemas y te los cuento. Cuando se los cuento, solo su rostro y su mirada tan apacible y esa sonrisa: estoy mal, ¿verdad?
¿Y qué hace uno? Se rinde. Es la oración en la cual nos derramamos y están esos toques de amor. Miren, una vez legalistamente yo decía, junto con otras personas, por lo menos 1 hora. Porque Jesús dijo, ¿no habéis podido orar conmigo apenas 1 hora? Entonces yo decía, 1 hora por lo menos. Entonces llegué con otro hermano y le pregunté, mira, ¿y cuánto tiempo hay que orar? Queriendo confirmar mi doctrina. Pues a veces el Señor, solo 5 minutos, me dice. ¿Solo 5? Sí, porque me habla. En menos de 5 minutos me habla, me dice un montón de cosas y ya me tengo que levantar. ¿Y por qué? Si estás ahí hablando con Él, es que ya me puso tarea. Puchica, ¿en 5 minutos ya te habló? ¿14? A veces somos legalistas, ¿verdad? Y ponemos un tiempo. Pero Dios puede obrar en 1 minuto. Así que yo te exhorto a que si tú haces disciplina y comienzas a llegar 1 minuto y dices, Señor, me pongo delante de ti, cierra tus ojos. Miren, dice que cierres tu cuarto. Bueno, las puertas de tu cuarto. Ciérralas completamente. Y en tu corazón, en la intimidad, ora al Señor. Eso es lo primero. Y hoy vamos a hablar de lo segundo. Vamos a hablar de la espada del Espíritu Santo. Amén. Ok. Aquí tengo mi guía. Solo que creo que me fui. Ahí está. Vamos a hablar del Espíritu Santo y de la espada. Y para entender la espada fácilmente, si nos vamos a Hebreos 4:12, rapidito entendemos que dice la palabra. Es una espada de doble filo que penetra profundamente en nuestros corazones, que divide, que parte, que discierne, que nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada, lo que no agrada, lo que Dios quiere quitar y lo que Dios quiere retener en nuestra vida. Es una espada tremenda. Y de eso, entonces si decimos, la espada es la palabra, y sabemos que la palabra es Cristo, que Cristo es el Logos, que el Logos también es verbo, que Cristo también es el pan, que Él es la vid, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la luz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y el omega, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro sanador. Cuando vemos que Él lo es todo, entonces entendemos, ok, entonces la espada es la palabra, pero viene la segunda parte que dice del Espíritu. Y la palabra del tiene la característica y está denotando propiedad. Le corresponde al Espíritu Santo. Él es quien sabe hacerlo. Dice Jesús que Él no dice nada que el Padre no le haya dicho que tenga que decir. Todo lo que hace lo ha visto hacer al Padre. Y Jesucristo no hizo nada por su propia voluntad. Todo lo que Él hizo lo hizo a través del Espíritu Santo. Él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Él fue guiado por el Espíritu Santo y convirtió el agua, aunque estuvo la intercesión de María, Él no lo hubiera hecho solo por intercesión de María. Él lo hizo porque el Espíritu Santo, el Padre le dijo, hazlo. Y entonces transformó el agua en vino. Vino y trajeron a un paralítico y lo sanó. No lo sanó Él, lo sanó por medio del Espíritu Santo, poder actuante. Luego vino y trajeron a la suegra de Pedro y la sanó, y luego le servía a ella a todos los que estaban en la casa de Pedro. Sanó a paralíticos, sanó a leprosos, sanó a ciegos, sanó a sordos, sanó a sordomudos, liberó a endemoniados, gente que tenía demonios, uno que tenía hasta 2,000 o 6,000 porque dijo que se llamaba legión. Dios, Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Él vino y comenzó a caminar sobre el agua por el poder del Espíritu Santo. Dijo al viento, calla, y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Todo lo hizo por medio del Espíritu Santo. Él se despojó. Dice Colosenses que se despojó, se desvistió de su naturaleza, se hizo hombre, se anonadó, se hizo nada. Y tomó la muerte, una muerte maldita, y se hizo maldito por ti y por mí, porque nos ama.
porque nos ama. Somos el objeto de su amor. Somos el objeto de su amor. Entonces, cuando vemos todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en Jesucristo, decimos, wow, yo por lo menos lo digo, me sorprende, conmueve mi vida. Pero el Espíritu Santo no vino solamente en la época de Jesús. El Espíritu Santo ya estaba. Lean Génesis 1, 2 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aun cuando había desorden, cuando había tinieblas, había caos. El Espíritu Santo se movía. Y yo cuando leo esa cita me gozo, porque mi vida era terrible, había un desorden, habían tinieblas y el Espíritu Santo no me había abandonado. Él no me había abandonado. En mis tinieblas, en mi caos, Él estaba ahí, esperando el momento en el cual Él me podía sacar de esas profundidades por medio de Jesucristo, de su sacrificio. Amén. El Espíritu Santo no solo estaba ahí. ¿Saben? El Espíritu Santo ha estado a través de toda la historia y siempre va a estar. Él ha estado en la eternidad que den de Dios. Y Él está presente ahora. Y hoy Él me dice, tú eres hijo de Dios. Romanos 8:16 me dice, su espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Pero no solo eso, me convence de pecado todos los días. Eso no está bien, eso no está bien, esto no está bien, arrepiéntete. Pero también en Juan 14:26 nos dice que Él nos recuerda o nos va a recordar todas las palabras de Jesucristo y las va a traer a nuestra memoria. Él es quien nos enseña. Él es quien nos consuela. Él es el espíritu de consolación. Él nos prepara. Él nos da la fuerza. Él nos instruye. Es más, si ustedes ven bien, 1 Corintios 12 dice los dones del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 22, 23 dice los frutos del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que la palabra del Espíritu Santo. Yo siempre he tenido algunas discusiones con algunas personas. Cuando digo discusiones es porque nos ponemos a debatir, él tiene una idea, yo tengo otra y yo quiero imponer y de repente me encuentro con que, Dios, ¿y ahora qué le respondo? Pero realmente no estoy buscando que la otra persona se vaya con un conocimiento. Lo que estoy buscando es demostrar que yo tengo la razón. Y entonces en ese momento, ¿qué creen? No se me viene ninguna idea. No tengo respuestas y estoy yo. ¿Saben qué pasa? A los 2 días. Esto se lo hubiera dicho. Hasta dentro de 2, 3, 4 días, de repente viene a mí la palabra que tuve que haber dado. Pero el Señor me confronta y me dice, estabas peleando por tu nombre. Por tu nombre, no por el mío. Tienes más amor por tu nombre que por mi nombre. Y entonces nuevamente el Espíritu Santo me lleva a arrepentimiento, a pedir perdón y a clamar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Cuando el Espíritu Santo trae a nuestro corazón la memoria de lo que tenemos que decir de sus palabras, entonces le estamos dando gloria a Él porque estamos sujetos a su voluntad. Señor, que no sea para mi gloria, para mi honra, sino que sea para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, para que el mundo sepa que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Amén. Ok. Dios quiere que su espada, que su palabra sea escrita en nuestros corazones. Eso es lo que Él anhela. Si nosotros leemos, hágame el favor, este lado abra Jeremías 31, 33. Aquí vamos a leer Hebreos 8, 10 y Hebreos 10, 16. Yo voy a leer Hebreos 8, 10. Van a haber variaciones entre las citas, pero prácticamente es la misma cita. Y Dios está expresando esto. ¿Puedo comenzar a leer? Amén. Ok. Hebreos 8, 10 al 11. De este lado, Jeremías 31, 33 y Hebreos, de este lado, Hebreos 10, 16. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios.
Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Yo hice un experimento. Bueno, no lo hice como experimento en esa ocasión, pero ahora que lo analizo, creo que fue un experimento. Y es que yo agarré el celular, es más, un equipo de sonido, le puse los audífonos y puse a correr el CD. Era un CD de los evangelios con toda la Biblia. Hoy tenemos los celulares que fácilmente reproducen la Biblia, pero en ese entonces estaba el CD. Y lo bonito de ese CD es que cambiaban las voces y hacían todos los sonidos. Y entonces yo dije, yo voy a aprender la palabra de Dios, me los ponía y me dormía. Entonces yo suponía que mientras yo estaba dormido, la palabra iba a estar trabajando. Entonces yo al día siguiente iba a comenzar a tener la palabra y esa fluidez. Qué maravilloso mi pensamiento, ¿verdad? Me río. Pero, ¿qué creen? Un día llegaron al momento en que Jesús se acercó al Gadareno. Y como hacen las voces, buenísimo. Entonces viene, yo ya bien dormido en el quinto sueño, comienza aquella voz, ¿qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Me levanto yo, con aquel susto terrible. Miren, de verdad me costó volverme a dormir. Yo no me recordaba de la palabra. Lo hice durante muchos días. Yo decía, ¿qué habré oído ayer? Me volé todo el Nuevo Testamento y no me recuerdo de nada. Claro, lo leí, pero lo oí mientras que estaba dormido. Entonces, para mí quedó muy claro que estar viendo la palabra de Dios o ponerla en la almohada y esperar que ese conocimiento llegue aquí mágicamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos esto voluntariamente, que aprendamos voluntariamente a amar su voluntad, su palabra, sus designios, sus decretos, su ley. ¿Sí? Entonces es un acto. Miren, él dice, esfuérzate y sé valiente. Ese esforzarte, que es el 0.0% de todo lo que hay que hacer, ¿sí? No es nada. Dios ya hizo lo más trompudo, lo más difícil, lo imposible, ya lo hizo Él. Me corresponde a mí hacer ese pequeño esfuerzo de leer la palabra de Dios. La escritura que acabamos de leer nos habla de que Dios escribió en tablas de ley, en piedra, pero Él no quiere que estén escritas ahí, así como no quiere que estén escritas en este papel. Él quiere que estén escritas en nuestro corazón. Él quiere que estén escritas en nuestra mente y que ya no veamos la vida. Miren, es triste porque hay una cita, quiero que la leamos. Vamos a Deuteronomio 6. Si otros quieren pueden ir a revisar la versión en Deuteronomio 11. Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9. Y la del 11 es versículo 18 al 20. Me encanta cuando se oye la hojita de papel. Dice, capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. He visto que mucha gente ha leído este pasaje y lo que hacen es que ponen una Biblia bien grande, muy bonita, con dibujos artísticos, de verdad, con obras de arte, y las ponen enfrente de su casa en la entrada, una Biblia hermosa, y la abren en algún salmo, el que más les gusta,
Y entonces ahí está. Luego compran un adornito y dicen los 10 mandamientos. Luego ponen, Señor, yo y mi casa te serviremos. Y entonces hay un montón de adornitos a la entrada de la casa, y entonces uno los pasa viendo, qué bonitos, y uno cuando sale, cuando uno siente, ya se acostumbró y ya no los lee. Pero no se refiere a tener en los marcos de las puertas como decoración. No está hablando de eso. Está hablando de mis sentidos, está hablando de mis ojos, está hablando de mis oídos, de mi boca, de mi piel, de esa parte sensible, de mi nariz, de esa parte que reconoce si es o no es del Señor. Estoy hablando de que todo lo que yo lo vea, lo tengo que ver a través de los lentes de Cristo, a través de la palabra. Y entonces puedo ver claramente qué es lo que está pasando en el mundo actualmente. Pero es a través de sus ojos, es a través de su palabra. Es a través de su palabra, y eso es lo que Dios quiere. No quiere que esté escrita aquí, quiere que esté transferida en nuestros corazones. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Señor, miren, no se trata de saberse toda la palabra de Dios, y no es que tengamos que tener puntualmente. Hijo, yo traté de aprenderme los salmos, y entonces habían unas partes donde decía, déjenme, les voy a decir la palabra exacta, Selah. ¿La han leído ustedes alguna vez en su Biblia? Entonces dispuse, yo voy a repetir hasta el Selah, con punto y coma. Nos volvemos legalistas, ¿verdad? Pero no se trata de los puntos y los comas. Se trata de que logremos interpretar y darle forma a la palabra, pero en nuestro corazón, con el conocimiento, tenemos el entendimiento. ¿Sí? Pero hay gente que tiene el conocimiento, pero no tiene el entendimiento. Y hay que clamarle a Dios para que eso se haga vida en nosotros. Amén. Ok. Así que nosotros debemos de clamar para que el Espíritu Santo nos revele su palabra. Nosotros tenemos que transpirar, trabajar para que la palabra de Dios se vaya escribiendo en nuestros corazones. Ese esfuerzo, Señor, yo leo, pero tú tienes que enseñarme. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y esa es mi confianza, en que tú harás la obra. Yo me voy a esforzar, voy a ser valiente, aunque la esté viendo fea. Yo voy a dar lo mejor de mí, pero entiendo que esto no depende de mí, depende de ti. Cuando entendemos eso, miren, estamos dando pasos agigantados, estamos corriendo hacia el Señor. Amén. Ok. Yo quiero contarles historias el día de hoy. Parte del por qué quiero contar las historias es porque cuando estoy viendo las historias ya no estoy viendo una historia, no, solamente estoy viendo cómo el Señor ha trabajado en mi vida, y yo estoy viendo en esas historias el nombre del Señor. Hace poco les conté la historia de Belisa Crepusculario, ¿se recuerdan? Bueno, solo les conté un pedacito, pero se la conté a unos hermanos en un carro, y luego el hermano se lo fue a contar a toda su familia, y todos estaban emocionadísimos con la historia. Y la verdad, miren, cuando vi que Belisa Crepusculario decía, ella tomó la decisión, ella escogió su nombre y tomó la decisión de vestirse con él, me cayó el 5. Señor, el único que realmente ha escogido su nombre y sabe y se ha vestido con su nombre eres tú. Tu nombre es eterno, tu nombre es fiel, tu nombre es fuerte, tu nombre es hermoso. Tu nombre es el único nombre digno de adoración, y tú lo escogiste. Y entonces, eso fue el primer toque que me dio con esa historia. Y más adelante, en esa historia, dice que Belisa Crepusculario, cuando salió de su pueblo porque se iba a morir, ya sus hermanos habían muerto, dice que iba a medio camino y al fin llegó a un riachuelo, a un charco donde estaban bañando a un caballo.
y se tiró al piso y comenzó a tomar agua y de repente vio el periódico. Para nosotros es muy normal ver un periódico, para ella no lo fue. Y entonces ella, su inquietud era, ¿qué es eso? Y entonces el que estaba lavando el caballo, es el periódico, hombre. Es el periódico. Y entonces cuando el Señor vio que ella no sabía, lo que dice ahí es que Camacho le ganó ayer noche en boxeo a Pedro Trujillo, ¿verdad? No, me estoy inventando los nombres. Y entonces ella, ¿saben qué fue lo que ella pensó? ¡Qué maravilloso! ¡Qué poder tan grande el poder atrapar las palabras y pegarlas en un pedazo de papel! ¡Qué poder ese! Y cuando lo dijo yo me quebré. Dije, Señor, qué poderoso eres, que tú te plasmaste en este lugar. Sí. ¡Qué poder! ¿Y saben qué? La historia no terminó ahí. Dice que ella se convirtió en una mujer que vendía palabras. Y la gente corría con ella cada vez que llegaba a un pueblo. Ella venía y vendía las palabras. Unos compraban palabras de amor para la mujer que amaba. Otros compraban insultos que nadie podía decir, que eran tan tremendos que todos salían corriendo. Miren, y a cada cosa ella le ponía un precio. Pero fue lo interesante que a ella es secuestrada y la llevan con un general. Y entonces el general, cuentan la historia que él siempre había impuesto su voluntad. Lo había hecho todo y él quería ser presidente. Y entonces su mano derecha, que se llama Mulato, le dice, pues vamos a la casa presidencial y metemos balas por todos lados y te sentás en la silla de presidente. Y él dijo, no, así lo he hecho toda mi vida. Yo quiero llegar ahí porque me quieran, porque ellos quieran que yo sea su presidente. Yo quiero ser amado, quiero entrar al pueblo y no ver que los hombres huyan, que tengan miedo. ¿Y saben qué es lo que dice? Y eso me impresionó, que cuando las mujeres me ven, tienen tanto miedo que abortan del pavor que me tienen. Dije yo, ese era un hombre que estaba buscando ser aceptado. Ese era yo. Tal vez no la vida tan grotesca como la pintan ahí del general, pero dije, yo soy un hombre que ha buscado aceptación. Cuenta la historia que hizo Belisa Crepusculario, le hizo el discurso, un discurso precioso, él se lo aprendió y ella tenía una costumbre, cuando alguien le pagaba 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta. Y esa palabra secreta que le daba a uno, nunca más se la volvía a regalar a nadie más. Porque si esa palabra se la daba a alguien más, entonces hubiera sido una estafa, hubiera sido un engaño. Y entonces ella le dijo, te cobro un peso. Le pagó el peso. Entonces tenía derecho a 2 palabras. Ella vino, se los dijo y se fue. Pero nadie sabe cuáles son las 2 palabras, porque esas 2 palabras son solo para él. La cosa es que él quedó embrujado, dice la historia. Quedó cautivado por esas 2 palabras. Y aunque las tenía, comenzó a recordar todo el país. Y decía el discurso tan hermoso que Belisa Crepusculario le había hecho. Pero dice que el mulato, su mano derecha, estaba preocupado porque cada vez que miraba al general, lo miraba en sus tiempos libres, en sus momentos de ocio, en sus momentos durmiendo, acariciando esas 2 palabras secretas que Belisa Crepusculario le había dado. Entonces sale corriendo Mulato y dijo, voy a liberarlo de este hechizo que le ha puesto esta señora. Y entonces la busca por toda la región, la encuentra, la lleva y le dice, por favor, quítale esas palabras que tú le has puesto, lo tienen embrujado, lo tienen hechizado. Y entonces el general se levanta y solo se queda viendo a Belisa Crepusculario. Y Belisa está frente al general y solo se quedan viendo. Se acercan, se toman la mano y se van. Y entonces yo rapidito dije, esas 2 palabras, ¿cuáles son? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Te amo. En el momento que él sacó su corazón y dijo, necesito ser aceptado, ¿qué creen? Él estaba buscando la aceptación del mundo entero y lo encontró en una sola persona. En la historia es Belisa Crepusculario. Pero en ese momento yo estaba leyendo la historia y dije, Señor, tú eres
Tú eres quien cautivó mi vida cuando me dijiste que me amabas. Yo soy ese general. Tú me amaste. Y eso es a lo que me refiero. Yo ya estoy viendo la vida con los lentes de Cristo. Yo ya no puedo ver. Bueno, cuando digo no puedo, es una forma, porque muchas veces me quito los lentes de Cristo y veo el mundo con mi carne. Pero el anhelo de mi corazón es ver, ya no ver yo, sino ver a través de Cristo, a través de su palabra, trabajando en mi corazón para darle gloria, para darle honor, para darle exaltación. ¿Saben? Hay otra historia que quiero contarles, 2 historias personales, y después me quiero meter a otras historias que no son personales, que no son mías, son de otras personas, pero han tocado mi corazón profundamente. Hay una película que se llama Más extraño que la ficción. Algunos hermanos ya se las he recomendado que la vean, pero no la vean simplemente porque es una película del mundo. Vean, yo les voy a contar por qué es una película que ha tocado mi corazón. Es la vida de una persona que vive monótonamente, que es un contador que lo cuenta todo, que hace aquí, pero comienza a oír una voz que dice qué es lo que él hace. Y lo que lo sorprende es que al inicio de la película dice, y él no sabía cuál era el destino de su vida. Algo así es la frase. Y él se queda intrigado. Entonces, el tema es que la narración, esa voz que él oye, dice que él va a morir. Que él va a morir. Y obviamente él no quiere morir. Él mismo lo dice. No me es conveniente morir. No me convence. Entonces va con una persona que es un profesor de literatura. Le dice, vaya con un loquero, vaya con un psicólogo. No, le dice. Yo necesito que me ayude porque está narrando mi vida. Entonces, cuando él hace las aclaraciones, este profesor de literatura descubre algo que lo sorprende. Entonces le dice, lo voy a ayudar. Y comienzan a investigar. Al final descubre quién es la persona que está escribiendo y le dice, estás frito, man. ¿Y por qué? Porque todos sus personajes principales en todos sus libros se mueren. Y tú sos el personaje principal de su historia. Hay que localizarla. Entonces él comienza a ver cómo la localiza. Y en ese proceso, todo lo que ella escribe en la máquina, por eso le digo, es una historia, es más extraño que la ficción. Entonces, todo lo que ella escribe en la máquina es lo que él puede oír. Y cuando llega con ella, él le dice, por favor, no escriba mi muerte. ¿Ya la escribí? No, sí, pero está lápiz, le dice. Ay, por favor, no la escriba, no la termine de escribir. Y entonces cuando ella descubre que ella posiblemente ha matado a otras personas en la realidad, en sus libros, ella entra en un conflicto. Y el otro dice, no quiero morir. Pero llegan a un acuerdo y dice, voy a leer su libro. Y comienza a leer el libro. Y comienza a leerlo. Y termina. Y esta es la parte en la que yo me pongo a llorar. Porque él llega ante la escritora y le dice, por favor, termina de escribir tu libro. ¿Quieres que te mate? No, yo quiero morir, porque la muerte que tú le has dado a mi vida le da propósito, le da sentido. Y cuando dijo eso, Señor, tú tienes un camino trazado para mi vida. Yo tengo la opción de decirte, por favor, no escribas eso. O tengo la opción de someterme y decir, Señor, tus caminos son mejores, la vida que tú me puedes dar es mejor. Y es ponerme a ver la vida, ya no a través de los ojos del mundo, no a través de las cosas materiales, sino buscando el sentido que Dios quiere. Porque Dios nos puede hablar a cada uno. Miren, no tienen que decir ustedes, me voy a encerrar a un cuarto hasta que Dios me hable. No, Dios te puede hablar en cualquier momento. En cualquier momento. Miren a Felipe. Felipe estaba hablando y decía, el Espíritu Santo le dijo, vienes y vas a ir en un camino. Y se topa con el eunuco. Y el eunuco está leyendo. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, camina, acércate. Y le predica y le enseña le enseña de Jesucristo a partir de esa cita que era Isaías 53. Todas las historias deben hacernos ver a Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando vino el doctor Mazariegos y nos contó la historia de un niño que salió corriendo y fue asesinado en los campos de concentración? Y toda la gente, bueno, no todos,
una señora gritó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y contestan, no, Dios está aquí. Él nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. La hija de Billy Graham tuvo una entrevista. ¿Saben quién es Billy Graham? Un gran predicador en Estados Unidos. Él predicaba y era asesor de muchos presidentes. Tremendo predicador. Él ya murió, pero entrevistaron a su hija y le dijeron, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Mira los índices de maldad, mira los asesinatos que hay en los colegios, mira el ataque del 11 de septiembre. Y comenzaron a decirle todos los problemas que ella oyó. Explícame por qué Dios no hace nada. Bueno, el problema no está en Dios, dijo ella. El problema es que nosotros como nación, hace muchos años, por la intercesión de una mujer que dijo, no queremos que la gente ore en el colegio. Entonces sacaron la oración, luego sacaron la Biblia, luego sacaron todos los temas de correcciones de las casas. Ya no solo era en el colegio, había que sacar del gobierno, de todos lados a Dios. ¿Saben qué? A Dios métalo solo en una iglesia. Y que nadie se entere de tu relación privada con Dios. Entonces tú quieres saber por qué Dios no actúa. Es porque nosotros lo hemos sacado. Nosotros personalmente hemos sacado a Dios de muchas áreas de nuestra vida. Pablo le dice a los corintios, vosotros sois cartas escritas, pero no con tinta, sino con la palabra de Dios, escrita con el Espíritu Santo. Vosotros sois nuestras cartas. Nosotros somos las cartas escritas por Dios. Fíjense que habían 4 predicadores y estaban hablando sobre qué versión era la más bonita, qué versión tengo que leer. Y entonces uno dijo, a mí me gusta la versión más moderna porque tiene un lenguaje muy bonito, muy fácil de entender. Otro dijo, no, a mí me gusta más la literal porque me traslada la palabra original del griego, del hebreo. Otro dijo, miren, a mí me gusta una mezcla de estas 2 versiones porque así puedo jalar lo mejor de las 2. Y el cuarto se quedó, a mí me gusta la versión que hizo mi mamá. ¿Tu mamá hizo una versión? Sí, la tradujo a su estilo de vida. Ella me convenció de que Cristo vivía. Ella me enseñó. La dije, Señor, esa es la mejor palabra escrita. La escrita en nuestro corazón. Cuando la gente dice, yo quiero lo que tú quieres. Perdón, yo quiero lo que tú tienes. Perdón. Yo quiero lo que tú tienes, que yo no tengo. Ese testimonio de vida lo podemos ver en algunos hermanos. Ese celo por las cosas del Señor, que se levantan y pegan un grito. ¿Qué les está pasando? Y todos nos quedamos callados. Digo, Señor, yo quiero tener ese celo. ¿Se recuerdan hace muchos años? No, hace muchos años. Cuando nos decían, agarren su Biblia y pónganla en su corazón. ¿Se recuerdan? Vamos a orar. Y comenzaba a orar, Señor, que tu palabra sea en nosotros, que tu palabra, Señor, que tengamos amor y celo por ella, que tu palabra se impregne en nuestro corazón. Yo oía esa oración y decía, Señor, de verdad anhelo tener ese mismo deseo, porque ese deseo no lo tengo yo. ¿Saben cuándo me di cuenta? Cuando me contaron la historia de Mary Jones. ¿Alguien ha oído de la historia de Mary Jones? ¿Sí? Ok. Para los que no la han oído, Mary Jones, más o menos en el año 1880, tenía como 8 años, y ella iba a la iglesia, oía las historias de Jesús, oía de sus milagros, de todo lo que hacía. Y ella dijo, yo quiero conocer todo de Jesús, quiero tener una Biblia. Y entonces ella tenía muchos problemas para eso. Primero, 1800. En esa época la educación no era algo fácil de alcanzar. Luego, no habían Biblias.
¿sí? Ella vivía en un pueblo muy lejano en Gales y entonces el primer reto que tuvo que hacer es aprender a leer. A los 10 años se esforzó e insistió a que la metieran en el colegio porque ella quería aprender a leer. A esa misma edad comenzó a trabajar. Y comenzó a trabajar durante 3 años y logró conseguir un montón de dinero, pero su papá cayó muy enfermo y entonces ella tuvo que dar todo lo que había ganado para sostener la casa. Y entonces tuvo que volver a comenzar. Cuando tuvo 15 años, logró tener el dinero suficiente para comprar la Biblia. Entonces fue con el ministro de la iglesia y dijo, por favor, ¿dónde puedo comprar una Biblia? Híjole, vas a tener que ir hasta tal ciudad que está a 40 kilómetros de distancia. Entonces fue con sus papás, les pidió permiso y ¿qué creen? No les dieron permiso, no van a dejar a una hija de 15 años irse solita a 40 kilómetros. Todos los peligros que pueden pasar. Pero dice que ella insistió hasta que le dieron permiso. Pero no se fue sin tener su bendición. Y entonces agarró sus zapatos y todo, pero eso es lo interesante. Mary Jones. Mary Jones, si ustedes ven la imagen de la izquierda, ella va caminando descalza. La razón por la cual está descalza porque ella decidió quitarse los zapatos, porque eran sus únicos zapatos y no quería que se le desgastaran. Entonces caminó los 40 kilómetros hasta llegar a la ciudad. Y ahí llegó con el ministro Thomas Charles, creo que se llama, y le dijo, por favor, véndame una Biblia, véndame una Biblia. Y el ministro, el reverendo, dijo, ya no tengo, se me acabaron. Inmediatamente ella comenzó a llorar y se hundía en su llanto y era imposible consolarla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces cuando ella logró por lo menos volver a respirar y comenzar a contar la historia, entonces él se quebró. Fue a buscar a un amigo que le había vendido una Biblia y le dijo, mira, te la acabo de vender, para ti es más fácil darte cuando venga el otro. Así que se la vamos a dar a ella. Se la dieron y de ahí surge Sociedades Bíblicas. Lo que conocemos el día de hoy. Usted va aquí a la zona 9, llega facilito, compra una Biblia, inclusive hasta de 12 quetzales, se encuentra, 14. Bien baratas. Y está bien cerca. Y eso me cuestiona a mí, ¿cuánto me esfuerzo yo por conocer lo que esta palabra dice, por lo que este libro dice? ¿Cuánto me esfuerzo yo para conocer la sabiduría de Dios? Ella lloraba. Miren, lo que ella tenía en su corazón no era un simple sentimiento, era un fuego puesto por el Espíritu Santo que decía, tú tienes que tener hambre y sed de la palabra de Dios. Era palabra escrita en el corazón de Mary Jones. Mary Jane es la de Spider-Man, ¿verdad? Sí, perdón por esa confusión. Sí. A mí esta historia me sorprende y me quiebra, de verdad. Y digo, Señor, yo quiero tener un fuego por tu palabra. Quiero tener un celo, quiero tener un hambre de buscarla, de tenerla. Miren, no se trata solo de leerla, ya la leí. Y ya la leí. Quiero contarles de varios presidentes americanos. Aquí están. Y traje conmigo algunos dichos que ellos dijeron sobre la palabra de Dios. Voy a comenzar con John Adams. John Adams fue el vicepresidente de George Washington. O sea, no es cualquier persona. Llegó a ser el segundo presidente. Era estadista, diplomático, abogado. Y cuando él opinó sobre la Biblia, dijo, la he examinado toda, tanto como mi esfera limitada, mis escasos medios y mi vida activa me lo permite. Y el resultado es que la Biblia es el mejor libro del mundo. Contiene más de mi poca filosofía que todas las bibliotecas que he visitado. Y las partes de ella que no puedo reconciliar con mi poca filosofía, las aplazo para una investigación futura. Es un hombre que lee la palabra de Dios
Es un hombre que tiene escrito y puede decir, la filosofía de Dios es muchísimo más grande que la mía. Mis pensamientos son pobres, están pegados al suelo, pero los suyos son sublimes, son grandes, son excelsos, son dignos de admiración, son dignos de gloria, de alabanza. No sé si lo pudieron ver, pero eso es lo que está diciendo formalmente John Adams. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y él dijo, escudriñad las Escrituras. La Biblia es un libro sobre todos los libros para ser leídos en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana. No para ser leído en su totalidad una o dos veces y luego ser puesto a un lado, mas ha de ser leído en porciones pequeñas cada día. John Quincy: siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará mejores ciudadanos, mejores esposos y mejores padres. Eran hombres que tenían entendimiento de que la palabra transforma. Y Daniel Webster fue secretario de Estado en Estados Unidos en 1800 y él decía, si hay una cosa en mi estilo o en mi pensamiento que deba de alabarse, la alabanza se debe a mis amados padres por infundirme desde temprano un amor por las Escrituras. Tenemos que tener un amor, un celo por este libro. Y es el Espíritu Santo quien nos lo enseña. Y debemos acercarnos con oración, clamando que Él revele y que Él transforme y nos permita ver lo que está sucediendo a través de sus ojos. Y que cualquier cosa que oigamos, le demos la gloria a Él. Y no digamos, por pura casualidad, ¿verdad? Sino que tengamos un corazón agradecido hacia el Señor. Esta me gustó mucho. Isaac Newton. Isaac Newton tomó la decisión de estudiar la Biblia en sus últimos años de vida. Y en lo que estudió, este es un dato peculiar, cuando estaba estudiando Daniel, dijo, el hombre en el futuro va a poder llegar a viajar a más de 50 millas por hora. Entonces, Voltaire se rió y se burló. Y déjenme leerles lo que él dijo. El pobre Isaac está desvariando cuando hizo esa profecía. Eso solo sirve para mostrar el efecto que produce un estudio bíblico sobre una mentalidad no científica. Nosotros que estamos ahora viendo esto nos reímos, ¿verdad? ¿A cuánto corre el tren bala? ¿A cuánto vuelan los aviones? Y eso lo dedujo de estudiar Daniel. Qué tremendo, ¿verdad? Voy aquí. Y quiero terminar con Helen Keller. Hace pocos días pude hablar con unas hermanas que cabalmente conocían de la historia de Helen Keller. No muchos la conocen. Yo leí de la historia de ella leyendo al doctor Vernon McGee. Y el doctor Vernon McGee hizo una pequeña referencia de ella, pero me llamó tanto la atención y dije, yo quiero saber quién es ella. Me fui, investigué y resulta que es una niña que a los 19 meses de edad quedó ciega y sorda. Y yo dije, a la pobrecita. Pero cuando seguí leyendo su biografía, dice que daba conferencias, que se graduó de la universidad. Y decía yo, ¿cómo es posible? Y entonces, hablando con estas hermanas, ella hizo una referencia que me impactó, porque decía, Helen era como un animalito, porque no podía ver a nadie, no podía ver a nadie. Y cuando alguien la tocaba, su instinto era de defensa, su instinto era protegerse, hasta que lograba reconocer con su olfato, con su tacto quién era. Entonces decía, ok, estoy segura, estoy tranquila. Pero ni siquiera podía decir estoy segura o estoy tranquila, simplemente era un sentimiento, porque ella no tenía conocimiento del lenguaje. Y entonces, su maestra, que se llamaba Sullivan, de apellido Sullivan,
¿Cómo? Anna Sullivan, gracias, tenía que enseñarle que sí y que no, y muchas veces ella era dura corrigiéndola, pero sucedió un milagro. Vino un día y le puso la mano en agua, y entonces la sostuvo, y en la otra mano le comenzó a escribir lo que significaba, y le comenzó a decir signo. Eso es un milagro. Para ti es muy normal que escriban Helen Keller, tú lo identificas, ah sí, Helen Keller. Cierra los ojos y yo te hablo y te digo teléfono. Rapidito, tú te puedes imaginar tu teléfono o diferentes modelos. Te digo carro y lo haces. Pero ella no tenía ese concepto. Es un milagro para ella el poder lograr amarrar lo que es un objeto a lo que se conoce con símbolo. ¿Y saben por qué me impactó? Porque Jesús dice, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y entonces me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque digo, Señor, somos ciegos a ti, somos sordos a tu palabra, no entendemos de verdad lo que tú estás haciendo para que nosotros nos volvamos a ti. Es un milagro, es un acto de paciencia. Realmente tú eres un maestro paciente, porque nos pones y nos muestras el dolor y nos ponemos a alegar. Nos das un toque de amor y creemos que es por nosotros mismos. Hasta que el día que tú vienes que nosotros tenemos un momento de lucidez y logramos entender que esa agua es tu amor y que lo que tú estás haciendo y es escribiendo en nosotros, ese milagro se vuelve en nuestras vidas. Y saben que Helen Keller, ese día que entendió lo que es objeto y el símbolo, en ese día aprendió más de 110 palabras. Y ella fue a la universidad, no crean porque ella podía oír, sino porque su maestra le escribía y entonces ella iba leyendo. Ella aprendió a sentir las vibraciones y ponía los labios y daba conferencias, porque a través de este sentido comenzó a aprender cómo debían de sonar o cómo debían de ser emitidos los sonidos. Entonces ella hablaba por imitación. Y digo, Señor, Jeremías 5:21 dice, no oyen y no ven, teniendo ojos y teniendo oídos, no ven y no oyen. Pero lo que me da tristeza y me conmueve es que Dios dice, porque son necios. Porque son necios. Porque tienen un corazón duro. No quieren. Jesús mismo lo dijo, ¿cuántas veces he querido reunirlos como una gallina reúne a sus polluelos? Y no han querido. La palabra de Dios, si no aprendemos, miren, no es que yo aprenda a usar la palabra de Dios como esgrima, porque en muchas iglesias se hacen concursos de esgrima bíblico para ver quién se la sabe. Y qué buen ejercicio para los jóvenes, para que la aprendan. Pero no es para que yo sea hábil, es para que la palabra confronte mi vida. Para que la palabra me traiga a colación lo que yo tengo que entregar, que me recuerde, que transforme, que dé vida. Que Jesucristo se afirme cada vez más en mi corazón para que la gloria sea solo para Él. Amén. El error de ver a través de otros lentes, y esta es la última historia, es de Lot. Cuando Lot y Abraham se separaron, la clave dice que Lot vino y puso su tienda hacia Sodoma. Y todos los días él salía y miraba a Sodoma. ¿Y dónde terminó Lot? En Sodoma. La primera vez fue rescatado por Abraham en el capítulo 14 de Génesis. Y la segunda vez fue en el capítulo 19, pero la segunda vez fue rescatado de la ira de Dios. ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Vean cómo terminaron las hijas de Lot. A Lot se le llama el justo Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, no me recuerdo el versículo. Pero se le llama el justo Lot. Pero a las hijas y a la esposa no se les llama justas. Tú podrás estar viniendo aquí a casa Josué
Y puedes estar teniendo problemas con tus hijos. Y la pregunta es, ¿a dónde estás viendo? Tú crees en Dios, pero ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo la palabra de Dios? ¿Estás buscando su rostro? La oración de Salomón dice que cuando estemos lejos, cuando se arrepientan, cuando haya un verdadero sentir en tu corazón y vuelvan su mirada a donde se construyó el templo, tú los oirás. Bueno, no es que hablemos de físicamente el templo, nosotros tenemos que voltear y buscar el rostro de Jesús, el rostro de nuestro amado. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿Estás viendo a través de la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, tú eres bueno. Tú siempre has sido bueno. Tu palabra es buena. Tus abrazos, Señor, tus besos, los lazos con los que tú nos has atraído a ti, son buenos, Señor. Nos has tratado con bondad. Nos has atraído a ti con lazos de amor, con cuerdas de amor. A pesar de nuestra necedad, a pesar de que caminamos en contra de ti, has sido paciente, muy, muy, muy paciente, Señor. Y si hemos aprendido algo, no es porque seamos espirituales, no es porque seamos muy inteligentes o muy sabios, es porque tú has sido muy paciente, has sido fiel, has elongado tu misericordia sobre nosotros. Nos has tratado con bondad. Lo que nosotros merecíamos, por tu misericordia ha sido retenido. Y nos has vestido, nos has besado, nos has limpiado, Señor, por medio de tu sangre, por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Cordero inmolado, a quien se le dio nombre sobre todo nombre. Es por medio de tu Hijo amado, Señor. Es tu palabra la que nos muestra, nos enseña. Y es tu palabra, es por medio de tu Espíritu Santo que tú nos convences. Es tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Eres tú, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que tu Espíritu nos enseña. Por favor, Señor, que no salgamos de aquí sin tener ese fuego, sin tener ese anhelo de conocerte más. Por favor, no permitas que sigamos viviendo igual, Señor. Transfórmanos para ti. Pon un celo por tus cosas, Señor. Pon hambre y sed de justicia. Gracias, Señor.